me oyen? Gloria al Señor. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por pues esta oportunidad que Él nos da, porque Él es quien toca los corazones, el que pues habla a nuestras vidas y también que pone en el corazón de nuestros pastores el que uno pueda servir y honrar a nuestro Dios. Y bueno, es una responsabilidad, ¿verdad? Traer la palabra, pero lo hacemos con esa confianza de que el Señor está con nosotros y en nosotros y que Él hablará a cada una de nuestras vidas y le damos gracias al Señor por eso. Yo les invito a que abran ahí sus Biblias, ya se oró, vamos a ir a la palabra y ahí también le voy a pedir a mi hermano Eric, a los que están allá, que cuando ya el tiempo, me falten 15 minutos, que me hagan así, córtale, porque de repente como que me gusta hablar mucho, pero que sea la palabra de Dios, ¿verdad? Y que sea lo que realmente nos edifique. Y vamos a ir a Isaías 45:3. Y he titulado esta palabra, hermanos, tengo pues ya semanas, creo que meses, con este versículo en mi corazón y he titulado Tesoros Escondidos. Esta palabra, 45:3, esta palabra pues vino a mí y yo la estaba preparando para, yo estoy en la radio los jueves en una estación que se llama Radio Bendición, está en el 96.5 FM, por si alguien quiere oír. Estamos en Facebook también, estoy con un grupo de pastores sirviendo en esa radio, ya tengo 2 años que estoy, y estaba preparando esto para ese día, para los jueves, era un lunes en la noche que estaba yo con esto, de hecho llegó mi esposo y me vio ahí sentada en el cuartito donde siempre me siento a orar o a estar con la palabra, y me abrazó y me dice, ¿qué tienes? Porque estaba yo llorando. Y le digo, no tengo nada, le digo, estoy llorando porque estaba yo leyendo y dándole gracias a Dios por esta palabra. Pero bueno, el jueves no la di porque no sé por qué razón ya no la terminé, y di otra palabra que también ahí tenía, y cuando el pastor el domingo me dijo, hermana, me gustaría que nos apoye, y me dice, ¿tendrá alguna palabra? Y enseguida me vino esta a la mente. Entonces espero que el Señor nos hable. Hay cosas que retomé de nuestro pastor, lo que nos ha estado él hablando, compartiendo, hermanos, pero pues quisiera yo reafirmar un poquito esto y que el Señor sea quien nos hable. Dice la palabra de Dios, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Y este versículo, hermanos, hemos estado viendo y leyendo la palabra, que el Señor este versículo lo dio al rey Ciro, el rey de Persia, y esa profecía ya estaba dada desde 150 años antes de que el rey hubiera nacido, y ya el Señor lo mencionaba por nombre. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido también escogidos desde antes de la fundación del mundo. Todos los que estamos aquí hemos sido escogidos, con la diferencia, ¿verdad?, de que el rey Ciro, pues él no conocía a Dios, pero Dios al dar esta profecía, él iba a hacer que él lo conociera como ese Dios poderoso, omnipotente, y que da esos tesoros a nuestras vidas. Nosotros somos diferentes a Ciro. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor. Le hemos conocido, le hemos aceptado, creo que todos le hemos aceptado, le hemos reconocido. Entonces el Señor aquí hablaba al rey y le decía que le daría esos tesoros para que él supiera que era Jehová
Y también, hermanos, nosotros aún hay muchos tesoros que ya tenemos, que no los valoramos, y hay aún muchos tesoros que están escondidos y que no los hemos descubierto. ¿Por qué? Pues porque tal vez nos faltan algunas cosas por hacer para poder obtener estos tesoros. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si de repente encontráramos un mapa del tesoro? ¿Qué haríamos? Buscarlo, ¿verdad? Pero antes de que empezáramos a buscar, ¿qué haríamos con ese mapa? Lo analizaríamos, ¿verdad? Veríamos las coordenadas, veríamos y qué más, nos equiparíamos, buscaríamos que la pala, el pico, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para ir a buscar ese tesoro. O a lo mejor eso tal vez en mis tiempos, ¿verdad? Ya tengo 60 y tantos, y tal vez en mis tiempos pues buscaría yo la pala, el pico. Hoy en día y buscar las coordenadas con la brújula. Hoy en día ya está el GPS, yo creo que conseguiríamos, ¿verdad?, estos instrumentos para ubicar dónde está el tesoro. Buscaríamos tal vez una grúa para cavar, no sé, haríamos muchas cosas por encontrar ese tesoro. Y hoy en día aún hay tesoros ahí escondidos, tesoros físicos. Bueno, ayer justo estaba mi esposo enseñándome una foto de unos excursionistas, creo. Andaban ahí los que les gusta subirse a las montañas y todo eso, y entre la unión de dos montañas, ahí había una carreta atorada. Resultó que esa carreta era de las diligencias de hace años, donde llevaban los cofres de oro y todo de un lugar a otro, y se lo encontraron. Y bueno, fue en Estados Unidos, creo, y allá pues sí se permite que lo que te encuentras es tuyo. Aquí en México no, lo que te encuentras es de la nación. Pero aún hay hay un galeón que se llama San José, fue hundido el 8 de junio de 1708 y está en las costas de Cartagena, Colombia. Este galeón está hundido a 600 metros de profundidad. Y tiene, dice los que investigaron, porque Colombia, la Armada de Colombia con un instituto de oceanografía hicieron la investigación, ubicaron ese galeón y saben bien las coordenadas y todo, pero por la profundidad no han podido extraer todo ese oro, pero se dice que hay plata, hay oro y hay esmeraldas en ese. Pero ese oro y ese galeón está pues en pleito entre Colombia, en España, la empresa de oceanografía y los indígenas ahora, porque ellos dicen que ese oro era de Bolivia y que también les pertenece a ellos. El caso es que ese oro ahí está, sigue escondido. Entonces, hermanos, aún hay tesoros físicos y el Señor también tiene esos tesoros físicos y tiene esos tesoros espirituales para nosotros. ¿Sí le puedes dar en este texto, la palabra hebrea que se usa para mencionar estos tesoros escondidos es otzarot, que es en plural, y otzar, que es en singular. ¿Y esto qué significa? Pues depósito, almacén, tesoro, provisión, el tener guardado algo. Y dice aquí que es cualquier cosa valiosa que se guarda y se protege. Entonces, si nosotros tenemos un tesoro, lo tenemos que guardar y proteger. Amén. ¿Para qué? Pues para que ese tesoro lo sigamos conservando, no lo perdamos. Yo creo que incluso si nos encontráramos un tesoro, a lo mejor ni diríamos nada, ¿verdad? Nos quedaríamos calladitos, o a lo mejor a la familia le decimos. Pero este tesoro que el Señor nos ha dado no quiere que se quede guardadito, quiere que lo cuidemos, pero que lo podamos compartir con otros. Amén. Entonces, si me pueden poner la otra, hermanos. Tenemos aquí que a Ciro de manera literalmente le daban tesoros físicos. ¿Por qué? Porque en Babilonia se menciona históricamente
que tenía bóvedas subterráneas con botines de guerra. Entonces, el Señor le estaba dando a Ciro Babilonia, y por eso le decía que le iba a dar esos tesoros escondidos, porque Babilonia tenía lugares subterráneos donde tenía escondido de todas las batallas que él había tenido, había ido guardando esos tesoros, y esos tesoros iban a ser para Ciro. Entonces, el Señor también nos quiere dar a nosotros esos tesoros. Y tenemos aquí tesoros, tenemos dos tipos, les comenté, los físicos y tenemos los espirituales. No voy a mencionar todos los físicos, pero yo creo que todos y muchos de nosotros los hemos experimentado, y uno de estos tesoros es la provisión que Dios puede dar a nuestras vidas. ¿Cuántos Dios les ha dado la provisión? Amén, lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto Él cómo nos da esa provisión, y tenemos ahí un ejemplo en Deuteronomio 28, 12 y 14, para aquellos que se preocupan por el trabajo, que si nos alcanzará, que si no nos alcanzará. Aquí está la palabra que nos dice que se verá el fruto del trabajo. Si me pueden apoyar para poner el texto completo, por favor. Si no, lo buscamos aquí. O alguien, si lo tiene por ahí, lo puede leer. Ahí está. Dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Qué dice el que abrirá su buen tesoro? Y dice que te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. El Señor va a abrir los tesoros del cielo, y dice aquí que para que no andemos pidiendo prestado. Y de repente, ¿qué pasa? Está la necesidad, y, ay, no, necesito pedir prestado, necesito un crédito del banco, ¿verdad? Estos días me han estado hable y que tenemos algo especial que para el magisterio ya fui, ya les agradecí la atención, pero digo, no, gracias. ¿Por qué? Porque te echas un compromiso, ¿no? Es estar pagando algo. Es mejor administrar lo que Dios te da como buen mayordomo, y de esa forma pues vas saliendo de tus cosas. Y lo importante también es que pues aprendamos a vivir con lo que realmente nos alcanza, que no querramos vivir más de lo que nosotros ganamos. Entonces, por eso el Señor nos dice que Él va a bendecirnos. Y más adelante, por favor, el siguiente versículo dice: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Aquí el Señor nos pide que guardemos su palabra, que no vayamos tras dioses ajenos, ¿verdad? Por el afán, por la vanidad, porque esos son dioses ajenos que nos hacen que busquemos por otro lado, en vez de que esperemos en la provisión de nuestro Dios. Tenemos también otro ejemplo en Génesis 21, 19, donde ahí Agar estaba con su hijo, que ya lo habían sacado a Abraham, y ahí hubo problemas con Sara. Entonces dice ahí este versículo que Dios abrió los ojos de Agar, porque ella ya estaba apartada de su hijo, esperando a que el muchacho, dice la Biblia, se muriera, ¿verdad? Y ella acá, pero el Señor oyó el llanto, el clamor de ese muchachito, y entonces Dios abrió los ojos de su madre para que viera esa fuente de agua que estaba cerca de ellos para darles de beber. Entonces aquí vemos cómo Dios provee esa agua que necesita, y provee para que este jovencito no muera, sino que pueda seguir viviendo. Y así el Señor nos da a nosotros la provisión día a día. ¿Cuántos se han quedado sin comer? Nadie, ¿verdad? Nadie se ha quedado sin comer.
en esta semana, y a veces, hermanos, no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Estoy igual en un grupo de pastores y hay un pastor de Cuba y nos manda pues sus mensajes, y esta semana nos dice: hoy estoy en una esquina viendo si tengo señal. Y antier nos mandó: me vine a la casa de otro hermano, ya tenemos 20 horas sin luz, pero el hermano aquí sí tiene internet y de aquí estoy conectándome. Tuve que cerrar la iglesia porque ya no nos alcanza para que puedan moverse los hermanos a venir a la iglesia. Yo ya no puedo ir a predicar a otro lugar porque antes nos costaba 70 pesos la guagua, les dicen ellos, y ahora me cuesta 15,000. Entonces dice: ya no puedo moverme. Y muchas veces, hermanos, el Señor, y Él ahí lo dice, pero Dios envía provisión. Dice Él, a lo mejor escasa, no lo sé, porque no le preguntamos, ¿verdad? Pero Él aún así testifica y dice que Dios envía provisión en medio de esas circunstancias. Y muchas veces nosotros pues tal vez nos quejamos que no tengo esto, no tengo el otro, no puedo comprarme esto, quisiera tener esto, y no vemos ya lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Y como dice la palabra, que tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos, no a conformarnos, porque tampoco el Señor no está negado a que nosotros podamos tener una calidad de vida bien, que estemos bien, que tengamos lo necesario, pero tenemos que aprender a disfrutar todos los días lo que nosotros tenemos, porque si no, nos amargamos, nos frustramos de que no tengo esto, porque él sí, yo no, porque a mí no me lo da. Entonces tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos da cada día, esa provisión. Y vemos también el ejemplo en Génesis 22, 14, 17, cómo el Señor le provee a Abraham ese cordero. El Señor le pidió que sacrificara a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa, y Abraham no se negó, él obedeció al Señor. ¿Por qué? Porque Abraham tenía esa fe, y Abraham se lo dijo al hijo, ¿verdad? Que el Señor iba, dicen, si me pones el versículo, por favor. Él sabía que Dios le iba a dar ese cordero, y en el último instante vemos cómo el Señor provee ese cordero para el sacrificio. ¿Y qué es lo que aquí nos enseña la palabra o Abraham? Que Dios no quiere que nos hagamos ídolos de las cosas, que no nos apoderemos de eso, sino que estemos siempre confiando en que Él nos dará esa provisión. Amén. Dice aquí: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, y Dios provee, Dios provee. Yo les comento esto para la gloria del Señor. Cuando nosotros estábamos en Veracruz, ya teníamos un año de haber egresado de la escuela, ya estaba mi esposo trabajando allá, yo no estaba trabajando, estaba embarazada, bueno, tuve a mi bebé, y cuando él tenía 6 meses, yo tuve un sueño donde el Señor me decía que nos iba a sacar de ese lugar para prosperarnos y bendecirnos. Pero yo, cuando él me tomaba de la mano, me llevaba a una playa que era como la playa de aquí, de Quintana Roo. Bueno, pasó el sueño, yo se lo conté a mi esposo, pero como a los 3 días llegó mi esposo y me dice: oye, me habló el coordinador de la escuela, de la carrera donde ya teníamos un año de haber salido. Y bueno, como había buena relación con el director, los coordinadores, nos hablaron, le hablaron a él, que había un interinato para venirse a Quintana Roo, a un centro de investigación, y que si lo queríamos eran 6 meses nada más, pero para uno. Cuando llega mi esposo y me dice, oye, ¿qué hay para? Vámonos. Le dije: ese es el sueño. Me dije yo, me dice él: sí, pero tranquila, ¿no? Yo me voy, yo me voy, me dice él, y en una semana, si ya consigo
casa y para que tú te vayas, yo regreso por ti. Y yo dije, sí, pero lo que es de Dios es de Dios. Hermanos, a la semana regresó mi esposo y no nada más con una casa, regresó con 2 casas para poder vivir. Porque el centro de investigación nos dio un espacio para poder estar y aparte ese fin de semana que él estuvo ahí, conoció a otra persona que acababa de comprar una casa ahí cerca de la playa, muy grande la casa, bonita, lo conoció y todo, hicieron amistad y él el día que se iba le dijo, ¿me puedes llevar al aeropuerto? Y le dijo él, sí, yo te llevo, le dijo a mi esposo. Ya en el camino y todo le dice, mira, te dejo mi casa, el carro y te traes a tu esposa. Entonces cuando llegó él, me dice, vámonos, yo solamente me vine con mi caja de ropa, la cuna de mi hijo, mi plancha que no puede faltar, porque todavía plancho, y fue todo, no más, no más. Mi suegro nos trajo, él tenía una camionetita, una Datsun, creo, no me acuerdo bien, el caso que nos trajo ahí echamos nuestras cositas, listo. Y llegamos ahí al centro de investigación, ahí estuvimos un año, luego en la casa estuvimos otro año, no rentamos, pero hermanos, a los 6 meses, bueno, ya que llegamos ahí, nos enteramos que daban terrenos ahí en Puerto Morelos. Entonces yo le dije, pues hay que pedir uno. Y ya estaba otra investigadora ahí conmigo porque para esto después renovaron los interinatos y ya yo pude trabajar también. Y estábamos ahí platicando y le dije yo a ella, voy a solicitar un terreno. Y me dice ella, ¿cómo crees? Yo ya tengo 1 año, tú tienes meses, ¿quién no te lo van a dar? Y yo le dije, es que yo estoy bien parada con el de arriba, así le dije. Y me dice, pues ¿a quién conoces? Y yo le dije, a Dios. Me dice, pues yo soy atea, enseguida, ¿no? Y sí, siempre fue, de hecho después me dejó de hablar porque ella decía que yo la cansaba con que puro Dios y puro Dios. Hermanos, el terreno a los 6 meses nos los dieron. A ella se lo dieron mucho después que a nosotros. Y ella me preguntó, ¿a quién conoces? Le digo, te dije que yo conozco a Dios. Yo se lo pedí a Él y Él me lo dio. Entonces, el Señor, hermano, nos ha bendecido. Y Él nos trajo y nos dijo, para que bendigan mi obra. Empezamos ahí en una iglesita palapa, con banquitas bueno, ni banquitas, tenían puros blocs para sentarse. Y pues tampoco a los primeros meses te pagan enseguida, creo que nos demoraron 3 meses para pagarnos, algo así, lo que llevábamos pues ahí. Pero como estábamos a la orilla del mar, mi esposo se iba con mi hijo ya de 6 meses, lo enseñó ahí a ya andar con el visor y el snorkel, y ahí se iban los dos, ya tenía él 1 añito, yo nada más desde la orilla de la playa pues checando el visor, el snorkel para ver dónde andaban. Salía él con sus 3 pescaditos, nos íbamos a casita, yo freía el pescado, pico de gallo, arrocito, y esa era la comida que nosotros consumíamos. ¿Para qué? Pues para esperar a que llegara el pago ya quincenal. Entonces, vimos la provisión. En la iglesia también se mandó a hacer bancas, se empezó a arreglar, a apoyar a los hermanos. Yo les empecé a instruir cómo dirigir, todo eso. Hermano, de esa iglesia salieron 3 más. Y a lo mejor ustedes preguntan, ¿por qué no se quedó en Puerto Morelos en las iglesias y por qué está hasta acá, verdad? Porque pues eran otras denominaciones que ya los hermanos después, cada quien tomaba su denominación de la que ellos venían, y bueno, ahí había ciertas cosas que no compaginaban, ¿verdad?, con la doctrina. Entonces pues por eso yo no me quedé en Puerto. Y a veces también hay muchas iglesias que son muy legalistas, no te pongas esto, no hagas esto, no, quítate eso, quítate el otro. Entonces hasta, imagínense, hay algunas que te dicen que no tengas fotos porque son imágenes. Entonces a veces también hay que analizar todo eso. Pero lo que voy, hermanos, es que Dios nos ha dado la provisión. Y créanme, hemos pasado luchas, hemos pasado pruebas. Aquí está mi hijo, que ya tiene ahorita 30 años. ¿Y tenías cuántos cuando el accidente? 20 años tenía. Un 1 de diciembre, al día 2 él cumplía años.
y de repente eran como 6 de la mañana, cuando me habla, me dice mamá, llorando. Mamá, me decía él, perdón, y choqué el carro de mi papá, me decía así, pero yo le dije, ¿estás bien? Dice, sí, estoy bien. Y ya le hablé, enseguida lo desperté, le digo, vámonos porque Benjamín tuvo un accidente ahí en Playa del Carmen. Hermanos, cuando yo llegué y me bajé del carro, vi el carro y yo dije, ese carro quedó destrozado. Ya quedó ahí, de hecho todavía los tenemos en el patio. Quedó completamente mal. Y el de tránsito me dice, no se preocupe, su hijo está allá en la ambulancia. Ya yo me fui rápido a ver a mi hijo, solamente él en ese tiempo traía frenos y la bolsa de aire le lastimó y sí, se movió un poquito el chasis del carro y le golpeó en la rodilla, pero fue todo, hermanos, lo que le pasó. Yo le dije a mi hijo, Dios te dio otra oportunidad, ¿verdad? De vida. Entonces, Dios nos ha guardado en muchas, un autobús que se volteó, mi esposo fue el único que quedó bien, ayudó al chofer a sacar a toda la gente. Bueno, o sea, muchas cosas que hemos pasado, hermanos, pero hemos visto la provisión del Señor. Y bueno, no terminaría, pero vamos a continuar. Únicamente lo que quiero decirles es que cuando nosotros le buscamos, como dice su palabra, guardamos su palabra, creemos, hermanos, Él suple todo, hasta, como dice la palabra, hasta los deseos del corazón, hasta eso. Entonces, pero ¿qué es necesario? Que le busquemos. Y tenemos ahora estos tesoros espirituales, y uno de esos tesoros es el reino de los cielos. Mateo 13:44, ahí sí les voy a pedir que me pongan esa cita, por favor. ¿Y qué es el reino de los cielos o qué es el reino de Dios en mi vida? Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, el reino de los cielos es un tesoro escondido. Y cuando nosotros oramos, ¿verdad? Si me regresan cuando nosotros oramos, ahí puse yo que en Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando nosotros estamos diciendo esto, hermanos, es porque le estamos entregando al Señor nuestro corazón. Cuando nosotros le decimos, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida, le estamos dando nuestra voluntad, lo que somos. Cuando le aceptamos al Señor, ¿qué decimos? Señor, te acepto como mi Salvador, toma el control de mi vida, te entrego todo lo que soy. Amén. Entonces, hermanos, el reino de Dios en nuestras vidas es el gobierno de Dios en mi vida. El gobierno de Dios es Jesús en mi corazón, y el gobierno de Dios, el reino de Dios es esa salvación que muchos de nosotros ya la tenemos. Pero ¿qué pasa con esta salvación? Dice aquí que Jesucristo es el tesoro más valioso que Dios ha dado a nosotros, pero a toda la humanidad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que no valoramos este tesoro que tenemos. Ya lo tenemos como que, ya Dios me salvó, listo, ya soy salvo. Pero ¿qué nos falta? Entregar completamente nuestra voluntad, despojarnos de todo aquello que no le agrada al Señor, tal vez hábitos, costumbres, forma de pensar, orgullo, esa vanidad, tantas cosas que a veces surgen en nuestras vidas, y a lo mejor quitamos unas y de repente vemos que hay otras. Pues tenemos diariamente entregarle al Señor nuestra voluntad, porque estamos valorando ese tesoro que el Señor nos ha dado.
Y ese es un tesoro escondido que muchos a veces conocen de Jesús, pero no le aceptan, no lo quieren. Pero nosotros que ya lo hemos aceptado, tenemos que aprender a valorar y reconocer esa salvación que Él nos ha dado. Dice el texto que el hombre fue, ¿qué hizo? Que vendió todo. No quiere decir que nosotros vamos a vender todo y ya no, sino que nos tenemos que despojar de todo. Así como Jesucristo se despojó, dice que siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo. ¿Para qué? Para tener esa muerte de cruz, para darnos salvación y vida eterna. Entonces nosotros también nos tenemos que despojar de ese yo, de cómo pienso, de cómo quiero hacer las cosas, de cómo me quiero comportar, de que a veces digo, esto no creo que afecte, de lo que veo, de lo que oigo. Todo tenemos que cuidar, porque hoy en día con tanta información, hermanos, y estaba viendo ahí la inauguración del Mundial y me vino a la mente, porque no sé cuántos vieron, incluso aquí en Cancún con drones hicieron toda la imagen de la Copa Mundial y en la inauguración también. ¿Cuántos vieron la inauguración? No, así, nadie. No se hagan, hermanos. Yo creo que sí, algunos, no, yo no porque la quería ver, sino porque, bueno, le dije a mi esposo, oye, ¿y qué pasó? Dice, no sé, casi no vemos fútbol, pero bueno. Pero ¿saben qué? Cuando vi esa imagen, me vino a la mente, todo ojo le verá. Y así va a ser, vamos a ver al Señor, pero ¿saben qué? Ahí más adelante vamos a ver que el Señor nos quiere enseñar porque seremos algunos, dice, que serán engañados. Porque verán, dice, en el monte y nos dirán, aquí está el Cristo, y muchos van a correr, pero dice la palabra, no vayas. Y eso me venía a la mente, dije, a lo mejor después en el futuro van a ocupar esas imágenes para, se apareció Jesús por acá, para que la gente vaya corriendo, Jesús está de este lado, por puras imágenes, ¿no? De drones o de la IA, no lo sé. Pero por eso tenemos que estar bien preparados y estar en esa sintonía con nuestro Dios, para que no seamos engañados. Entonces, este hombre guardó y dejó todo y volvió a guardar ese tesoro. ¿Qué quiere decir? Que él valoró el tesoro que había encontrado, lo cuidaba con todo, prefirió dejar todo con tal de tener ese tesoro. Y así es nuestra salvación, es un tesoro que debemos de guardar con temor y temblor, reverente a nuestro Dios, porque no fue cualquier cosa. Esa salvación valió la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que lo maltrataran, que lo menospreciaran, Él dio su vida por nosotros. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos valorando ese tesoro? ¿Qué estamos haciendo con ese tesoro? ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos movemos? ¿Qué hacemos con ese tesoro? Realmente se refleja que la voluntad del Señor está en nuestras vidas y que podemos ir y anunciar las buenas nuevas. En esta semana tuve 2 incidentes, no toda la gente acepta al Señor, y a veces cuando vas también a pedir una solicitud, no todos te contestan de buena forma. Y bueno, yo tengo carácter, pero Dios me ha ayudado a irlo sometiendo. Y antes yo era de contestar, ¿no? Pero esta persona cuando me contestó así, me quedé callada y dije, Señor, ayúdame porque no quiero explotar. Y más fue en esta semana que pues yo he estado diciéndole, Señor, ayúdame, que tu espíritu esté en mí, y tratando y esforzándome, no hay más. Y pues 2 veces así como que yo dije, Señor, y ya cuando salí de ese lugar y conteniéndome, dije, Señor, gracias porque no abrí mi boca. No insulto nada, pero sí puede uno contestar educadamente, pero puede uno contestar duro. Entonces, pero dije, Señor, me libraste. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si yo le contesto a esa persona, pues me conoce ya de años y todo, pero si yo le quiero después compartir del Señor o volverle a decir algo, pues va a decir que no, porque pues me vio como me puse, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa, pues también sabiduría de cómo
cómo tenemos que a veces actuar y contestar. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros, así como este hombre que dice que gozoso, él escondió y que él vendió todo, que así nosotros estemos gozosos de tener a Jesucristo en nuestro corazón y que Él es el que está haciendo su voluntad en cada una de nuestras vidas. Y este tesoro, hermanos, es para todas las personas, es el más valioso, pero solamente ha sido revelado a los que realmente han abierto su corazón y que han decidido renunciar al pecado, y el Señor nos los da y lo podemos nosotros poseer en cada una de nuestras vidas. Necesitamos estar, ¿verdad?, dándole gracias a Dios por nuestra salvación y cuidar nuestra salvación. Amén. La palabra de Dios es otro tesoro. Si me pueden cambiar. La palabra de Dios es otro tesoro. El pastor nos ha enseñado el evangelio que tenemos que compartir. Son las buenas nuevas. Y tenemos ahí 2 de Corintios 4:7, si me lo puedes poner. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y si leemos el contexto y todo lo que está en este capítulo, hermanos, se está hablando del evangelio, de la palabra de Dios. Y aquí nos dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos. El Señor es el alfarero y el Señor ha puesto ese tesoro en nuestras vidas, la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos con la palabra, hermanos? La leemos, la escudriñamos. ¿Qué hacemos? Hay lugares donde se ponen bien contentos con que les llegue una copia de un salmo, de algo, porque no hay Biblias. O hay lugares donde no pueden leer la palabra, no se pueden congregar, nada. Están ansiosos o se tienen que aprender la palabra de memoria. Y nosotros la tenemos físicamente, la tenemos. ¿Y qué hacemos con esa palabra, hermanos? A veces ni la sacamos, ¿verdad? La Biblia. Ya ahora, bueno, ya todo en celular, pero luego ni la leemos. Y ahora hasta, ya si usted también si quiere escudriñarle más, ahí también ya hasta ya le sabe más que nosotros. Ya te explica ahí las cosas. Entonces, la palabra de Dios dice aquí en el Salmo 119, 105, que fue el salmo que dejó el pastor de tarea. La palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué necesitamos la palabra? Porque es la que nos va a ir dando esa luz para que nosotros podamos avanzar en el camino de nuestro Dios. El Salmo 119, 107 dice la palabra que nos vivifica. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Si estamos afligidos, hermanos, ¿a dónde vamos a ir? A la palabra. Eso es lo que nos va a dar ese aliento. La palabra misma nos dice: acuérdate de las maravillas pasadas. Yo hace 2 semanas estuve mal de salud y sí me preocupé porque pues digo, yo me estoy cuidando y todo. Y bueno, me hicieron análisis y todo, fui al doctor, le digo a mi esposo, me dio una mega explicación el doctor de todo y me dijo que estaba bien en todo. Entonces dije, bueno, ¿y por qué me enfermé? ¿No? Todo salió bien. Bueno, que estuve orando al Señor, dije, Señor, no quiero que salga algo mal por ahí, pero bueno, ya me explicó que por la edad, y bueno, y aparte me preguntó que si yo había tenido cirugías. Yo le dije, sí, ya estoy incompleta. Dice él, no, pues no puede trabajar su cuerpo igual. Yo no tengo un ovario, me lo quitaron por un tumor también hace años, hace 31 años. Yo sacaba cuentas, fue antes de que naciera mi hijo. Y esa vez yo también dije, Señor, ya no voy a tener más hijos. Y me dijo el ginecólogo, pues ya a lo mejor no puede tener más hijos, señora, si el ovario que le queda no agarra la función de los dos, probablemente no tenga hijos. Pero bueno, aquí está mi hijo y después tuve a otro. Entonces para Dios no hay imposibles. Y tampoco tengo la vesícula
Entonces, y la bilis, dice, vamos a ver cómo está la bilis. Perfecta, señora, usted no tiene nada, como si tuviera usted su vesícula. Entonces digo, Señor, gracias, porque tú nos cuidas, porque tú nos vivificas. A veces sí quiere venir esa aflicción a nuestras vidas, nos preocupamos, pues sí, es normal como humanos, pero si vamos a la palabra, si vamos a Él, entonces Él nos vivifica. Y el Salmo 119, 116 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Hermanos, el Señor no nos va a dejar avergonzados. A lo mejor inmediatamente no nos contesta algo, pero con el tiempo Él nos los va a dar y no nos va a dejar avergonzados. Él nos pone en el momento, en el tiempo indicado. El domingo pasado platicábamos y con mi nuera y mi hijo, y estábamos platicando, comiendo, y yo le dije, yo tengo 2 años ya de jubilada del magisterio, pero en mi tiempo que estuve, los maestros podían tener hasta 45 horas frente a grupo, que no todas las trabajaban, porque no te da tiempo para cubrir 45 horas, pero estaban comisionados en cositas o así. Entonces yo siempre quería más horas. Yo digo, no sé, yo quiero más horas, porque yo tenía 21, pero bueno, con el tiempo fui logrando, haciendo mis exámenes, cosas, y me fueron dando más horas. Pero llegué a 32, no más. Pero pues yo le decía al Señor, ¿por qué 32 y no las 45? Les digo que a veces uno se quiere más, ¿verdad? Pero así ya dije yo, Señor, bueno, dame paz en mi corazón, si es tu voluntad. Bueno, pasaron los años, hermanos, con las nuevas reformas y todo lo demás. Los maestros que tenían 45 horas, ¿saben qué les hicieron? Los mandaron a otras escuelas para cubrir ese tiempo. Había maestros que tenían que estar en 3 escuelas para cubrir. Y como yo tenía 32, pues me abarcaban. Y en la escuela que empecé, ahí terminé en Puerto Morelos. A mí no me movieron, no me tuve que ir a otra escuela. Si yo hubiese tenido 45 horas, me hubiese mandado a Playa o me hubiese mandado a Cancún. Tenía que yo estar viajando, pero Dios nos libra, porque Él sabe lo que nos conviene. A veces decimos, ¿por qué, Señor? No, es que yo quiero, pero no, hermanos, hay que tener esa paz en el Señor y que Él dé esa respuesta y que Él nos ponga donde Él nos quiera. Por eso la palabra dice que Él nos sostiene y Él es nuestra esperanza, y esa esperanza no se avergüenza. Y a lo mejor no tenemos pensado en la mente que otras cosas Dios nos pueda dar, pero tenemos por eso que estar buscándole, guardando ese tesoro, porque Él tiene aún más cosas en nuestras vidas. Amén, para bendecirnos, para glorificarnos. Y tenemos también otro tesoro, hermanos, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento. Si me apoyan con la cita, Colosenses 2. Dice aquí, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ay, ese es otro tesoro. ¿En quién están? En Cristo. Queremos sabiduría, queremos entendimiento, tenemos que ir a Él. No, dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. A veces como bueno, estudiamos y sabemos y leemos y todo, y a veces las cosas las queremos explicar a nuestro entendimiento, hermanos, pero no, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir al Señor para que Él nos dé esa sabiduría y realmente podamos entender las cosas, por qué están pasando, qué está sucediendo, qué debo hacer, cómo me debo de cuidar, qué es lo que necesito en estos momentos. ¿Por qué? Porque ese tesoro de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. Jeremías 9, 23 y 24, hermanos, si me apoyan. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. ¿Quién dice aquí que, regrésenmelo por favor, dice aquí la palabra que debemos de entenderlo, debemos de conocerle a Él, tenemos que ir a Él, a Jehová, porque Él es el que nos va a ayudar. Jeremías el 24 está bien, dice: a entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Qué dice ahí? Que Él hace misericordia, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué preocuparnos cada día? Dice, cada día trae su propio afán, y a veces ya estamos preocupados por el día de mañana o nos preocupamos por el pasado. Ya eso, ya lo que pasó, pasó, hermanos, ya. Y si pecamos, lo que sea, ya le pedimos al Señor perdón, ya esos pecados quedaron atrás, ya el Señor ni se acuerda. Nosotros somos los que luego, ay, a lo mejor porque hice esto hace años, ya no puedo tener eso. No, hermanos, es el presente, porque el Señor, sus misericordias son todos los días. Tenemos que pedirle al Señor ese día: hágase tu voluntad, como dice esta oración que el Señor nos dejó. Y dice que Él hace juicio, Él hace justicia en la tierra, y estas cosas, dice el Señor, quiero. O sea, Él quiere darnos todo eso a nosotros. La pregunta es: ¿queremos este tesoro? ¿Queremos este tesoro? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Esa sabiduría por parte de nuestro Dios. Amén. Adelante, hermanos. Y por último ahí, el Proverbios 2, 4, 7 dice que Jehová provee la sana sabiduría. Amén. Entonces tenemos, dice que si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. A un principio dijimos, ¿qué haríamos si nos dieran un mapa del tesoro? Creo que ni bien, hasta brincaríamos, tal vez nos desmayaríamos, ¿verdad? ¡Ay, un tesoro! Inmediatamente lo voy a buscar y lo guardo, lo escondo. Si a veces con nuestras cosas, no sé cuántos han tenido la mala experiencia, pero bueno, hace unos años entraron a robar a la casa y te afecta, sí te afecta, porque dices, estás vulnerable, ¿no? Y bueno, Dios sabe por qué. Y bueno, gracias a Dios no soy yo de muchas cosas de oro y cosas así. Por ese aspecto no me afectó porque revolvieron todo para buscar a ver qué había. Entonces pues se llevaron juguetes de mis hijos que tengo ahí de años guardados, y todavía había de los Hot Wheels en sus cajitas que a ellos les gustaba ahí coleccionar, y otras cositas, pero bueno, y perfumes y pinturas, cosas así, pero no fue así tanto pero te sientes vulnerable por las cosas, ¿no? que pasan, y sí te afliges, pero cuando tienes ese entendimiento, esa sabiduría, pues el Señor te da esa paz. Dices, bueno, pasó esto, por algo pasó. No fui la única, ya había como 4 o 5 que le habían hecho eso por ahí, por toda la cuadra, y bueno, no fue mi consuelo, pero yo dije, bueno, Señor, bendice a esas personas y guárdalas, y ayúdame y dame paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que nos mueven y que no puede uno entender, y a veces dice uno, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? Esa vez cuando salió lo del tumor, ese tumor pesó 500 gramos, estaba bien grande, y hasta el ginecólogo me dice, le digo, ¿lo puedo ver? Porque nada más me hicieron anestesia local, ¿no? Y me dice, ¿lo quiere ver? Le digo, pues si estuve viendo toda la cirugía aquí arriba, le dije yo. Y me dice, ay, Señor. Y me lo enseñó, y yo me quedé así, dije, o sea, lo que puedes tener adentro, ¿no? Y cosas. Y yo le dije ahí, gracias a Dios, le di gracias a Dios al Señor, porque pues en su tiempo me lo detectaron, no era maligno, pero como quiera sí me estaba afectando, los dolores que te daban y todo.
Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué a mí? Hincada, orando, dije, Señor, ¿por qué? Quítalo, Señor, tú lo puedes quitar, tú lo puedes. Pero ese día estaba yo ahí hincada orando y llorando, y en eso vi cómo en la ventana entró una luz y solamente escuché: para que tu fe se fortalezca. Y empecé a orar y a llorar, y le dije, Señor, sí, gracias, 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 mi fe se va a fortalecer, tú me vas a sacar adelante. Y ya el día de la cirugía me hinqué a orar, fue el ginecólogo, me dice, ya está lista, ¿verdad? Ya hizo su oración. Le dije, sí, ya estoy lista, vamos a la cirugía. Y él me dice, porque sí hubo un momento que la cirugía estaba programada para 2 horas, demoró 5 porque resulta que el tumor estaba envolviendo toda mi matriz, salía del otro lado, entonces tuvieron que desenvolver todo y ya cortar el ovario y bueno, todo eso. Pero en ese lapso el doctor me dijo, necesitamos ponerle más anestesia. Entonces ya me la pusieron aquí, la máscara, y ya, pues yo ya nada, no supe qué más, ya hasta el final que les digo que ya se me estaba pasando la anestesia y ya empecé a ver cómo me cosían ahí todo. Y pero me dice el doctor cuando terminó todo y me dice, ay señora, usted se la pasó todo el rato hablando en otro idioma, quién sabe qué tanto decía o en qué idioma hablaba, qué idioma sabe. Le digo, no, pues no sé ningún idioma, le dije yo, pero me quedé pues pensando, dije, pues el Espíritu del Señor estaba ahí guardando mi vida, aunque uno esté inconsciente, hermanos, el Espíritu está ahí cuando dormimos. Por eso es bien importante qué es lo último que nosotros vemos, porque nuestro cerebro se queda activo, el cerebro sigue trabajando, nuestro cuerpo sigue trabajando, nuestro corazón, pero necesitamos ver qué es lo que está ahí, porque eso que está ahí es lo que va a salir, como dice la palabra, lo que está en nuestro corazón, de ahí, ¿verdad? De la abundancia de tu corazón habla la boca. Entonces vemos cómo Dios ahí se manifiesta, pero tenemos que ser entendidos. Es importante, hermanos, que qué cosas debemos de hacer. ¿Me la cambian? Ya estoy terminando, hermanos, ¿eh? Dice, el pastor nos ha hablado de contemplar, ¿verdad? La gloria del Señor nos ha predicado, de que tenemos que buscar. Debe haber, hermanos, esa intención, ese deseo de la búsqueda de Dios. Decía nuestro hermano Ponchito aquí de la oración en las mañanas, y a lo mejor a algunos se nos complica, pero hermanos, hay otras horas para orar. Si el Señor te para a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3, párate a orar, porque el Señor quiere hablarte, el Señor quiere tratar con tu corazón, el Señor quiere que tú le conozcas más. La palabra de Dios ahí en Primera de Crónicas 16:29, si me apoyan, dice aquí: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad. El Señor quiere que nosotros traigamos ofrenda. ¿Qué ofrenda? De nuestro corazón, corazones limpios, puros, que vengamos ante Él, que nos postremos delante de Él, a lo mejor físicamente, pero si no de corazón, que realmente reconozcamos que somos hijos suyos, que somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y tenemos por eso que con nuestro corazón ofrendarnos y postrarnos ante Él en adoración, en buscarle. ¿Por qué? Porque dice que estamos en la hermosura de la santidad. Estamos ante un Dios santo. Y a veces nuestro entendimiento eso no lo alcanza a entender. Estamos ante un rey. Nuestro Dios no es cualquier cosa.
Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenemos que honrarle, adorarle, servirle, buscarle, estar en su presencia, que Él nos dé ese entendimiento, esa sabiduría, que Él transforme nuestro corazón, que Él quite todas aquellas cosas que no nos dejan nada bueno y que nos ayude a buscar esas que nos van a edificar, que nos van a preparar para su venida, hermanos. Si el Señor viniera hoy, ¿cuántos nos iríamos con Él? O si el Señor hoy llamara a cuentas nuestra vida, ¿estamos listos? Muchas veces decimos, yo me quiero ir con el Señor, yo me quiero ir con el Señor, pero cuando nos enfermamos, ay, estamos preocupados, Señor, por favor, sáname. A mí cuando me dio el COVID, sí me puse un día mal, pero yo le dije, Señor, si es tu voluntad que hasta aquí llegue mi día, pues adelante, Padre, prepara mi corazón, pero si no, sáname. Si tú tienes un propósito, sáname. Yo ese día estaba arriba solita en el cuarto, me sentía bastante mal, que no podía respirar, y me puse a orar y le dije al Señor eso. Terminé de orar, hermanos, todo se quitó. Y dije, Señor, gloria, porque todavía ahora tengo que cumplir, ¿verdad? El propósito, y que el Señor sea ayudándonos. Entonces su palabra, hermanos, nos dice que vengamos a Él, que ofrendemos, que demos nuestra vida a nuestro Señor. La siguiente necesitamos nosotros constancia, necesitamos esforzarnos. ¿Qué le dijo el Señor a Jehová, verdad? A Josué, que le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y también le dijo que todo lo que tocare la planta de sus pies sería prosperado. Pero ¿qué le dijo el Señor? Que no se aparte de ti esta ley, ¿verdad? Que no se aparte la palabra, que tiene que buscarla, dice meditarla de día y de noche, no desmayar. Así como si nos encontráramos ese tesoro que hay que escarbar, hay que investigar, hay que meditar, hay que comparar. Si tuviéramos ese mapa, así también, hermanos, necesitamos nosotros esforzarnos y leer la palabra, escudriñarla, no nada más leer por leer o poner el audio y ya lo estoy escuchando, ya cumplí con mi día de escuchar la palabra. No, hermanos, aunque sea un versículo, sentémonos, analicemos de dónde viene esta palabra, por qué, que el Señor está hablando a mi vida. Tenemos que escudriñar la palabra. Y también tenemos la siguiente, por favor. Pedir en esa quietud, en esa oración. Mateo 7:7, yo puse aquí estos versículos en traducción del lenguaje actual. Dice, pidan a Dios y Él les dará, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan, llámenlo y Él los atenderá. Y en Lucas 11:9 y 10 dice, por eso les digo esto, pidan a Dios y Él les dará, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan, llámenlo y Él los atenderá, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Amén, hermanos. Pero ¿qué pasa? No lo buscamos, no lo buscamos. Entonces, ¿cómo queremos ser atendidos? ¿Cómo queremos que Dios nos dé las cosas? Necesitamos buscarle, hablar con Él para que Él pues trate con nosotros, nos dé esa guía y que nosotros podamos estar confiados en que Él escucha y que Él responde nuestra oración. Amén. Y tenemos la siguiente, obedecer. Y ahí en 1 Samuel 15:22 dice la palabra que el obedecer es mejor que los sacrificios. A veces nos queremos sacrificar haciendo algunas cosas, tal vez en el servicio, yo hago esto, yo hago el otro, la hago aquí, la hago allá, yo quiero servir, pero ¿cómo está mi vida? ¿Estoy obedeciendo? De nada sirve que sirvamos si no estamos realmente obedeciendo a nuestro Dios. Es de bendición, pero Dios quiere que si estamos sirviendo, estemos en esa obediencia a nuestro
Dios. Y Eclesiastés 12:13 nos dice: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. El guardar los mandamientos es el todo, eso nos va a saciar. Y algo importante, congregarse, estar en comunión. Proverbios 27:17 dice que hierro con hierro se aguza. ¿Cuántos han afilado algún cuchillo o algo? Cuchillo con cuchillo, ¿verdad? ¿No? Ya no se hace eso. Bueno, en mis tiempos sí se hacía. Se agarraban dos cuchillos y los afilábamos y se veía ahí el filito. O si agarramos una lima y queda el filo. Pero ¿a qué se refiere esto, hermanos? Que en comunidad podemos convivir con otros hermanos que Dios les ha revelado cosas, que Dios les ha hablado cosas, y cuando platicamos con ellos, pues eso también nos ayuda a que nosotros podamos abrir nuestros ojos y ver más allá de lo que Dios nos quiere dar. Yo pensaba, y pues hemos estado leyendo todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, cómo el Señor proveyó alimento, tantas cosas, hermanos. Y a veces nosotros nos doblamos por una cosita, se nos olvida el Dios maravilloso y poderoso que tenemos, y que Él nos puede dar lo que nosotros podamos clamar a Él si está dentro de su voluntad. Necesitamos estar en esa unidad. Dice que en el Salmo 133 que envía Jehová bendición y vida eterna cuando estamos todos congregados. Y en Hebreos 10:25 nos dice no dejar de congregarnos porque el día del Señor se acerca. Entonces es necesario que estemos nosotros en esa unidad. Y si nosotros queremos esos tesoros, hay tesoros que ya tenemos, que tenemos que cuidar, pero aún, hermanos, hay más tesoros. Están esos dones, esos talentos que Dios puede dar a nuestras vidas, pero necesitamos buscar de su revelación, y el único que nos puede revelar es el Espíritu Santo. Si me apoyan mis hermanos de la alabanza, solo el Espíritu Santo nos puede revelar esos tesoros escondidos que aún nos faltan por descubrir, pero los tenemos que anhelar, hermanos. Hay muchas cosas que para nuestra mente tal vez sean increíbles, y a lo mejor a veces pensemos, no, es que ese hermano está exagerando. No, hermanos, porque Dios no es un Dios, es real. Podemos ver, vivir las cosas que Él nos quiere mostrar, pero necesitamos buscarle. Y el último, me cambias la última, por favor. Aquí el apóstol decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todo, hermano, el Señor quiere que prosperemos en todo. Él no está negado con que tengamos cosas materiales, porque Él nos las provee, pero Él quiere que seamos prosperados. Dice: y que tenga salud, así como prospera tu alma. ¿Qué tiene que prosperar primero? El alma, buscando, alabando, ofrendándonos al Señor, buscando de su presencia. Tenemos entonces, hermanos, que buscar que nuestra alma prospere. ¿Para qué? Para que esos tesoros que están ahí escondidos, que el Señor nos quiere dar, nosotros podamos obtenerlos. Y el apóstol también decía en Filipenses 3:7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No tendremos, hermanos, revelación si no nos despojamos de todo lo que nos está estorbando. Necesitamos estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos y permitir que el Señor sea quien hable a nuestras vidas. Los tesoros escondidos están ahí, pero solo el Espíritu Santo nos enseñará y mostrará las promesas y bendiciones que el Señor nos ha dejado. Debemos de tener cercanía y amistad con nuestro Dios, y el Espíritu Santo nos enseñará a usar esos tesoros, a entender, a tener revelación, y Él entonces ungirá nuestras vidas en cada ministerio y en lo que nosotros querramos servirle. El Señor quiere
que nuestros corazones sean transformados a corazones de carne, sensibles, que estén oyendo la voz de Dios, que estén dispuestos a cambiar, hermanos. El Señor viene pronto. A lo mejor yo desde niña oía, viene el Señor, iba a campañas de Gigi Ávila y estaba con mujer ahí, y él así lo decía, ¿no? Y él decía, arrepiéntanse pecadores, hijos del demonio, así lo decía. Ayer oíamos, así él lo decía. Y uno así como que decía, yo tenía como 15 años y yo ya estaba ahí en las filas, ¿no?, de los ujieres para servir en las campañas y todo, y oía, yo decía, Señor, yo no me quiero quedar, ya tengo 61 y aún el Señor no viene, pero también le digo, Señor, yo no me quiero quedar. Yo quiero irme, quiero que tú me sigas enseñando esos tesoros escondidos, quiero que tú me sigas transformando, porque cuando tú vengas, Señor, yo quiero estar preparada, que mi vida esté lista para irme, y aunque no me vaya, que yo aquí en la tierra pueda dar testimonio que soy hija tuya, que soy hija de un rey, que tú seas quien me transforme, que me limpie todos los días, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi carácter. Señor, toma tú el control, porque yo no me quiero quedar. Hermanos, cuidemos el tesoro. Tanta gente en otros países que no puede ir a la iglesia, que no puede leer la palabra, que no puede congregarse. Hermanos, nosotros lo tenemos. Valorémonos, valorémoslo y busquemos ese tesoro y cuidemos con gozo lo que Dios nos ha dado. Vamos a entonar con nuestros hermanos esta alabanza y después estaremos orando. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.